Hola, muy buenos días. El día de hoy les vamos a explicar acerca de la utilidad del manómetro. Primero que nada, sería bueno comenzar definiendo qué es un manómetro. Un manómetro es un instrumento que se utiliza para medir la presión de los gases o líquidos en un sistema cerrado. Es muy útil en áreas como la medicina, la industria, la hidráulica, la mecánica y la neumática. Ahora explicaremos para qué sirve. Sirve para saber si un sistema está funcionando con la presión correcta. Por ejemplo, se usa en llantas de autos, sistemas de refrigeración, entre otros. Si la presión es muy alta o muy baja, puede ser peligroso o indicar un fallo. Bueno, yo les voy a explicar los tipos de manómetros. Está el manómetro de tubo en U. Es un tubo transparente con algún líquido. La diferencia de niveles en los dos brazos muestra la presión. Está el manómetro de Bourdon. Tiene una aguja que mueve según la presión del gas o líquido. Es el más común y se ven medidores redondos. ¿Cómo se lee un manómetro? En los manómetros analógicos se observa una aguja que marca la presión en una escala graduada, que puede estar en unidades como psia, bar, pascal o atmósferas. En los digitales simplemente se muestra el valor en la pantalla. Ahora, ¿por qué es importante un manómetro? Es importante ya que nos permite controlar la presión para evitar accidentes o daños en los equipos. Por ejemplo, si una caldera tiene demasiada presión, puede explotar. Ahora, como conclusión, recordemos que la glicerina es aún más densa que el aceite oleico y el agua, que fueron expuestas por mis otros compañeros. Dado que su densidad es mayor, la presión igual será más mayor. No es más importante olvidarse que el manómetro con glicerina es aún más preciso que el de los otros dos. Les voy a explicar un poquito de lo que contiene la tabla. Son los resultados del cálculo de la presión absoluta bajo diferentes condiciones de medición. Fue organizada para facilitar el análisis comparativo entre ubicación, líquido y altura de la columna. Tenemos la ubicación tanto del nivel del mar, de Ecatepec y Ciudad de México. Tenemos la presión atmosférica en la segunda columna, el líquido que se está ocupando en la tercera columna. En la cuarta columna tenemos lo que es la densidad. La densidad de cada líquido es en kilogramos por metro cúbico. Y a mayor densidad, mayor es la presión generada por una misma altura. La altura está aquí dada por centímetros. La presión absoluta, que va a estar en pascales. Y vamos a hacer la comparación entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Y en este caso, en ejemplo, a nivel de mar, en una altura de 50 centímetros, o sea 0.50 metros, tenemos que la presión atmosférica es de 101.325 y la presión absoluta es de 107.505.3. Aquí podemos ver que la presión absoluta es mayor que la presión atmosférica, y así se generaron cada uno de estos casos para llegar a un análisis de la presión atmosférica con la presión absoluta. En sí, que podemos interpretar con la tabla: a mayor altura de la columna, mayor será la presión absoluta. La presión absoluta varía más intensamente con líquidos densos como el mercurio. A nivel de mar se parte de una presión más alta, por lo que los valores finales son mayores. Cuando la altura es 0, la presión absoluta es igual a la atmosférica sin efecto del líquido. Como podemos ver en el caso de nivel de mar, en una altura de 0,
tenemos un caso 2, que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica. Y eso sería una explicación breve de lo que estamos ocupando la tabla de Excel. Espero y me hayan entendido. Como conclusión tenemos que la medición de la presión es fundamental en múltiples aplicaciones. A través de esta actividad se comprendió la importancia de conocer los distintos tipos de instrumentos para medir presión, desde los tradicionales manómetros de líquido hasta los modernos sensores electrónicos. Se demostró que la presión absoluta depende no solo del tipo de líquido utilizado y la altura de la columna, sino también de la presión atmosférica, que varía significativamente con la altitud. Esto se evidenció al comparar valores entre el nivel del mar, Ecatepec y la Ciudad de México. Además, mediante una hoja de cálculo, fue posible calcular con precisión la presión absoluta en distintos escenarios, lo cual permitió identificar y clasificar 3 casos fundamentales. Cuando la presión absoluta es mayor, igual o menor que la atmosférica, esta clasificación es esencial para interpretar correctamente los datos de presión en sistemas reales como tanques presurizados, sistemas abiertos y condiciones de vacío parcial. En resumen, este ejercicio integró conocimientos teóricos con herramientas prácticas como Excel, reforzando el entendimiento de cómo se mide y analiza la presión en diferentes condiciones físicas y geográficas.